Amén, hermanos. Así como el aire que sentimos, así es Dios. Amén, hermanos. No lo vemos. ¿Alguien puede ver el aire? No. Así es Dios, pero se siente. Amén, hermanos. Tome su lugar, hermanitos, tome su lugar. Me da gusto verlos, hermanos, media semana, poder venir, escuchar la palabra del Señor. Dice la Biblia, no dejando de congregarse, no dejando de juntarse, dice, como muchos lo tienen por costumbre, así como muchos tienen esa bonita costumbre de decir jueves las 7 y ya tengo que estar escuchando palabra de Dios. Amén, hermanos. Desde el día que nos reunimos aquí media semana, domingo decimos, oh, ya son las 3, ya tengo que ir a escuchar palabra de Dios. Y ya se ha hecho una bonita costumbre. Qué bueno que estamos reunidos como parte de la iglesia de nuestro Señor. Es una bendición, hermanos. Señor Jesús también dijo, hermanos, que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios es la Biblia. Y necesitamos el alimento del cuerpo. Necesitamos ahí tortillitas, necesitamos ahí los condimentos, el ajo, la cebollita, ¿verdad? Que nutren nuestro cuerpo. Unos nos dan fuerza, otros nutren nuestra vista, otros limpian la sangre, y así la gran variedad de alimentos. Así también necesitamos la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? La necesitamos para nuestro corazón. Y dijo el apóstol Pablo que con Cristo estamos completos. Amén. Si usted ya comió bien y va a escuchar palabra, pues usted ya está completito. Nada más le hace falta. Y va a dormir en paz, y va a dormir tranquilo, porque sus cargas, sus angustias, sus aflicciones, sus preocupaciones, usted dice, yo no puedo, pero Dios sí. Amén, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues vamos a la palabra del Señor. Buscamos ahí en nuestras Biblias el libro de San Mateo, el capítulo 26. Encontramos el Evangelio de San Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí habla, hermanos, esta historia cuando el Señor Jesús es llevado ante un concilio, ante un juicio, ante un tribunal, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y nosotros lo creemos, que fue sin pecado. Amén, hermanos. Fue concebido sin pecado y vivió sin pecado. No tenía por qué razón ir ante un tribunal humanamente, pero espiritualmente vemos por qué era necesario, y sabemos que el Señor Jesús a eso vino a esta tierra. Amén, hermanos. Amén. A dar su vida por nosotros, en rescate por muchos, como dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Y necesitamos, hermanos, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque cada pasaje de la Escritura tiene una enseñanza para nosotros. Dice en el Evangelio de San Mateo, vamos al mensaje, la palabra de Dios en esta tarde. San Mateo capítulo 26, el versículo 57. Y aquí, hermanos, habían tomado al Señor Jesús como un delincuente el día que ya estaba preparado para que Él fuera entregado y comenzara ahí lo que son sus últimos días en esta tierra. Dice San Mateo capítulo 26 en el verso 57. ¿Me dicen amén si lo tenemos? Dice, los que prendieron a Jesús, o sea, los que lo agarraron, para que me entiendan, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, ¿qué, hermanos? ¿Le seguía de qué? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué, hermanos? Para ver el fin. Vamos a orar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que nos da de congregarnos media semana, Señor, escuchar su palabra, Señor, fortalecernos, nutrirnos con ella, seguir aprendiendo más y más, Señor, de lo que usted ha escrito en este libro por medio de su Santo Espíritu. Señor, usted dijo, escudriñen las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Por eso venimos, Señor, a escuchar su palabra, Señor. No venimos a escuchar argumentos humanos, que no sea voz de hombre, que no sea palabra de hombre, que sea palabra que está tomada de este libro, Señor.
Cristo Jesús. Se lo pedimos, se lo rogamos, Señor. Amén. Amén, hermanos, siéntese. Hace como 2000 años, hermanos, aproximadamente, estuvo aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones, hermanos, por las cuales vino a esta tierra fue a dar su vida por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y eso ocurrió y se acercaba ya el día de su muerte, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús fue tomado cuando estaba ahí con sus discípulos, con los 12 discípulos. Estaban ahí en el monte de los olivos. Y dice la Biblia que momentos antes Judas había planeado entregar al Señor Jesús. Sabemos esa historia, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Hermanos, y Pedro y los demás discípulos, cuando el Señor Jesús les anunció que era necesario que muriera, y Pedro, hermanos, dijo, ustedes recordarán Mateo capítulo 26, que Pedro dijo: si me es necesario morir contigo, dice, moriré. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegan y toman al Señor Jesús como un delincuente y lo empiezan a maltratar. Y lo que acabamos de ver, hermanos, dice en el versículo 58, ¿lo tiene, hermanos? Dice, mas Pedro le seguía de qué, hermanos? Le seguía de lejos, pero Pedro había dicho: si me es necesario morir contigo, ¿qué dice, hermanos? Moriré. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que también los demás discípulos solamente observaban, solamente seguían al Señor Jesús, pero ellos habían dicho que si era necesario morir con Él, que iban a morir. Hermanos, hoy vamos a ver el tema: ¿qué tan lejos estamos de Jesús? Porque dependerá, hermanos, qué actitud tendremos cada uno de nosotros. Hay gente que sigue de lejos a Jesús, sí, hermanos. Tristemente es la realidad. ¿Cómo podemos saber qué tan lejos estamos de Jesucristo? Hermanos, cuando a veces qué tanta comunión tenemos con nuestro Señor. Hay gente, hermanos, que dice ser cristiano y va a las iglesias, y es cierto, hermanos, pero no sigue tan de cerca al Señor Jesús. No son tan constantes en su oración, no son tan constantes en su devoción, no son tan constantes en su asistencia a la iglesia, no están tan cerca de Jesús. Pero eso dependerá nuestra actitud cuando vengan las adversidades en nuestras vidas, cuando vengan los problemas, cuando escuchamos de lo que hay en el mundo. Qué tan cerca o qué tan lejos estemos de Jesús dependerá qué actitud yo voy a tomar. Bueno, usted recordará que dice la Biblia que los discípulos estaban tristes y que estaban llorando. ¿Pero por qué? Porque seguían de lejos al Señor. Estaban cerca cuando convivieron ahí la última cena, cuando partió el pan, cuando partió el vino. Sigue ahí en San Mateo, en el capítulo 26. Amén. Dice en el versículo San Mateo capítulo 26, hermanos, en el verso 30, para que podamos ver nosotros y escuchar lo que dijeron los discípulos unas horas antes, hermanos. Unas horas antes el Señor Jesús estaba con todos sus discípulos, y dice Mateo 26, 30: y cuando hubieron cantado el himno, acababan de partir el pan. Se hizo ahí lo que es la institución de la cena del Señor. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dijo? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto os digo, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué dice, hermanos? Dijeron lo mismo. Y más adelante vemos que llegan, hermanos, toman al Señor Jesús como un delincuente, lo empiezan a golpear, hermanos, y lo llevan ante un concilio. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro estaba en el patio y una mujer lo reconoció y dijo: tú también andabas con Jesús. Y Pedro dijo: no es cierto, yo ni lo conozco. Si estamos entendiendo, hermanos, y cómo los discípulos negaron al Señor, Pedro incluido. La historia nos enseña, hermanos, que el Señor Jesús fue muerto en una cruz y fue sepultado, y estuvo su cuerpo en una tumba. Y dicen las Escrituras, hermanos, la bendita palabra del Señor,
que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y antes de que resucitara, hermano, los discípulos estaban tristes y estaban llorando. ¿Pero por qué? Porque seguían de cerca o de lejos al Señor. Lo seguían de lejos. Miren, quiero que lo vean. El libro de San Marcos, capítulo 16. Está en el Evangelio de San Mateo y sigue el Evangelio de San Marcos. En el versículo 9. Me dice amén si lo tenemos. Y hermano, ¿por qué es importante que nosotros estemos cerca del Señor? Que tengamos comunión todos los días. Porque eso hermano, desarrollará una actitud de confianza. Es necesario que nosotros seamos constantes en nuestra lectura, cerca con el Señor, porque vamos a aprender, vamos a crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Y puede venir de repente una adversidad en nosotros, pero la confianza que tenemos en Dios, porque estamos cerca del Señor, hermano, determinará qué actitud yo voy a tomar. Hay personas que con una mala noticia, con un problema, hermanos, pueden echarle la culpa a Dios. Pueden tomar una actitud diferente. Pero alguien que está leyendo, que está orando, hermano, dice, ¿por qué me vino esto? ¿Qué tengo yo que aprender de aquí? Y cambiará nuestra actitud. Ahorita lo vamos a ver. Como una de las hermanas de Lázaro, el que había muerto, hermano, que llevaba 4 días, ¿cuál fue la que enfrentó a Jesús? Si la que estaba cerca o la que estaba ocupada en los quehaceres. Hermano, qué bendición que hay familias que son constantes en la iglesia y que dicen, yo tengo que lavar, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacer algo, pero primero es escuchar la palabra de Dios. Primero es mi reunión. Amén, hermanos. Yo sé que a lo mejor estamos cansados y el trabajo y la mañana y la pala y la cuchara y la cocina y las cazuelas y batallar con los hijos, con los esposos, pero dice, yo tengo que escuchar palabra de Dios. O no he leído hoy mi Biblia. Eso es estar cerca del Señor. Y cuando necesitamos del Señor, el estar cerca de Dios, hermano, determinará la bendición de Dios para nosotros. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Dice en el libro de San Marcos, capítulo 16, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Lo tiene? Hoy en el versículo 10, Marcos 16, 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como, ¿y qué más? ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes. Ahora, ¿por qué? Porque seguían al Señor Jesús. ¿De qué, hermanos? De lejos. Hermano, dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que los discípulos, hermanos, también no creían en Jesús. ¿Se acuerdan de Tomás? No daban crédito al 100% de que él era el Mesías, de que él era el Salvador. Hermanos, dice las Escrituras que Tomás no estaba con los discípulos y les había dicho que estuvieran cerca, que estuvieran juntos. Por eso reprendió el Señor Jesús a Tomás y le dijo, incrédulo, ¿por qué dudaste? Si estamos entendiendo, hermanos, dependiendo qué tan cerca estemos del Señor, determinará nuestro estado de ánimo, determinará cómo resolveremos nuestros asuntos. Hermano, porque ser cristianos no nos hace exentos de problemas. Ser cristianos no nos hace exentos de dificultades. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué actitud voy a tomar ante la adversidad? ¿Qué yo voy a solucionar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a caer de rodillas orando al Señor, suplicarle por mi problema? ¿O voy a empezar a echar culpas de todos los demás? ¿O voy a decir, ya no quiero nada con Cristo? Eso determinará que tan cerca estemos del Señor. Si no tenemos un problema hoy, lo podemos tener mañana. Pero ¿qué solución le vas a dar tú a ese problema? Puedes tener desacuerdos con tu familia, puedes tener desacuerdos con tu esposo, pero tu grado de acercamiento con Jesús determinará cómo tú lo vas a resolver. Porque si estás lejos del Señor, va a haber golpes, va a haber palabras malas, va a haber violencia, va a haber odio, rencor, el sacar los trapitos al sol, recordar tu pasado, porque estamos lejos del Señor. Pero nuestro problema, en nuestra adversidad, de estar cerca de Jesús, puede haber perdón, puede haber el aprender a soportarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Pero porque estamos cerca del Señor, amén, porque estamos orando, porque estamos leyendo, porque estamos pegados ahí a sus promesas, aferrado a lo que Él nos prometió, que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar. Hermano, usted sabe que muchos cristianos en esta situación tienen miedo, tienen temor. Hay gente que está encerrada
Tenemos que preguntarnos, ¿estoy cerca del Señor? ¿Estoy confiando? ¿Estoy ahí abrazando las promesas que Él dijo? Hermanos, no es una promesa. Son más de 3,000 promesas en la Biblia, que cuando vinieran situaciones difíciles, como siempre las ha habido, Dios prometió guardar a su pueblo. El Salmo 91, en el versículo 3, 4, dice ahí: no te sobrevendrá mal, ni qué, ni plaga tocará tu qué. ¿Eso es idea de hombres o fue escrito por el Espíritu Santo? No dice en el Salmo 91, 11: a sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden en todos tus qué, en todos tus caminos. El Salmo 121, mis amados hermanos, en el versículo 7: Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para qué. Hermano, mucha gente no quiere salir, hermano, pero el ir a nuestra reunión, el ir a escuchar palabra de Dios, a nuestras reuniones, a nuestra célula, a nuestro grupo donde nos reunimos, nuestros devocionales que hacemos como familias cristianas, no es la única razón por la cual uno sale de su casa. La gente sale a hacer su trabajo, la gente sale a hacer sus compras, salen a comprar las tortillas, salen al molino, salen salen a hacer otra actividad. No es la única razón, pero mucha gente, hermanos, ha dejado de congregarse porque tiene temor. Nos dice la Escritura en 1 de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén, hermanos. Amén. ¿Y eso de qué depende? ¿Qué tan cerca estamos del Señor? ¿Qué tan cerca estamos de sus promesas? ¿Qué tanto abrazamos lo que está escrito en la Biblia? Amén, hermanos. Amén. Soy cristiano, soy hijo de Dios, pero estoy siguiendo a Cristo de lejos. Casi no oro, casi no leo, casi no ayuno. Guardo rencor en mi corazón. Mis palabras, no ha habido un cambio en mis palabras. Seguimos maldiciendo con palabras de doble sentido. Maldices a tus padres, escuchas música incorrecta que te alimenta tu alma y tu espíritu, que te hacen recordar tus ayeres, tus amores de aquel tiempo. Hay gente que dice: ay, esa es mi canción. ¿A quién te recuerda? A alguien te está recordando. Algo estabas haciendo con esa canción que viene a tu memoria. ¿No dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, hay un artista en el mundo que habla en contra de los hombres y duro y contra ellos. ¿Sí me entiende, hermanos? Y esa mujer donde se presenta, yo no estoy hablando mal de esa mujer. Lo que estamos viendo, ¿qué le pasó a esa mujer para que hable así de los hombres? ¿Sí me entiende, hermanos? Porque dicen que todos los hombres son iguales, y yo no puedo decir que todos los hombres son iguales, porque entonces tendríamos que decir que todas las mujeres son iguales. ¿Todas las mujeres son iguales? No. Entonces tampoco todos los hombres. Pero esta mujer que se presenta en auditorios, en plazas de toros, en palenques de gallos, en cines, en teatros, en plazas, llenan las plazas. ¿Por qué razón? Porque así le ha ido en su vida. Y cuando esa mujer se presenta, hermanos, en esos eventos, sus asistencias son masivas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se identifica con la vida que ha llevado esta mujer. ¿Sí me entiende, hermanos? Y después de 2 o 3 cervezas, igual otra vez, toda la audiencia, ratas de 2 patas, y duro y contra ellos, y animal rastrero, y cuántas cosas. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Por qué razón? Hermanos, porque traen recuerdos de su vida, sus vivencias, y las que corean todas esas canciones se identifican y han tenido exactamente lo mismo. Solamente estoy tratando de ilustrar lo que nos recuerda, hermanos, y lo que nos daña, lo que ha pasado en otros episodios de nuestras vidas. ¿Y a qué venimos a Cristo, hermanos? A sepultar nuestro pasado. Porque el pasado, sea bueno, sea malo, es pasado. Y muchas de las veces el pasado daña a la gente, te roba la bendición de disfrutar este día que Dios nos ha regalado. Amén. Amén. Pero eso dependerá qué tan cerca estás de Jesucristo, porque creemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Son hechas nuevas. ¿Pero por qué? Porque estamos cerca de Jesús, porque hemos cambiado, porque somos diferentes. Porque alguien nos va a ofrecer el vicio, alguien nos va a inducir a que hagamos lo que antes hacíamos con una libertad, pero el acordarte que está cerca de Jesucristo va a tomar valor para decir: ya no,
porque estoy cerca de Dios, porque oro todos los días. Hay personas que dicen, yo ya no leo, pastor, porque no tengo Biblia, pero se gastan más en vicio que en una Biblia. Son los que tienen Sky, tienen su programación y mes con mes no le falla. ¿Cuánto cuesta pagar el sistema de televisión? ¿Cuánto costará? Como 300 pesos al mes. Hermanos, hay Biblias que valen 200, que valen 300, que valen 400, dependiendo. ¿Sí me entienden, hermanos? Un día no hay cable. Ahora que las cervezas estaban a 80 pesos, es decir, ¿cómo sabe, pastor? No, pues uno sabe y ve, va a la tienda a comprar algo, unas galletas, un pan, un refresco, y llegan, ¿cómo las cervezas? A 80, y gente, denme dos. O sea, hermano, no bajó el consumo de las cervezas, la gente se las ingenió, el que es borracho se las ingenió y no le importó lo que cueste. ¿Sí me entienden, hermanos? Los cigarros, hermanos, yo sé que es un vicio que son caros y los demás vicios son caros. La gente, hermano, no le importa pagar lo que sea con tal de seguir teniendo su vicio. Pero Biblia, Biblia no tengo. Si tenemos una Biblia, si oramos a Dios todos los días, si confiamos todos los días en las promesas del Señor, es porque estamos cerca del Señor Jesús. Y eso determinará nuestra actitud ante los problemas. Cuando venga un problema, estás tomado de la mano de Dios, ¿sabes cuándo viene rápido el pensamiento? Todo en Cristo que me fortalece. Mi Dios no me dejará ni me desamparará. Que estás despedido, ya no hay trabajo para ti, ya el próximo lunes para ti no hay trabajo y estás suelto de la mano del Señor. Hay gente que se preocupa, que se pone a llorar, pero que está tomado de la mano de Cristo dice, mi Dios tiene algo mejor que lo que yo tenía. Mi Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Él tiene a alguien para que te bendiga. Cambia nuestra actitud. Amén, hermanos. Amén. El doctor te da un diagnóstico, una situación adversa y está suelto de la mano de Dios. Hay gente que se quita la vida, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que se enferma más de la noticia que de lo que realmente estaba enfermo. Pero alguien que está tomado de la mano de Dios se va a la palabra del Señor. Éxodo 15:26 dice, Jehová es nuestro sanador. Amén. Gloria a Dios. Y dice, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy trabajando para el Señor y me dan esta mala noticia. Pues yo ya no trabajo. Hermanos, hay promesas, dice Éxodo 23:25, a Jehová vuestro Dios servirás. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Sí dice así Éxodo 15:26, hermano Gildo? ¿Lo está buscando? Éxodo capítulo 15, el versículo 26. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cómo tener? Léalo, por favor. 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna plaga, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tú qué? Tu sanador. Y esas son las promesas, hermanos, que nos hemos aferrado. Si oyes atentamente mi voz, si andas en mis mandamientos, si sigues mis preceptos, dice, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén, hermanos. Amén. Recordemos, hermanos, que en el libro de los Éxodos, capítulo 8, capítulo 9, versículo y capítulo 10, nos habla que cuando vinieron las plagas sobre Egipto, Dios guardó a su pueblo. Y no había bardas, no había fronteras, hermano. Ellos vivían en Egipto, el pueblo pagano, y el pueblo de Israel vivía en Gosén, a un lado de Egipto. Y las moscas estaban en Egipto y había preservado Gosén. El granizo cayó en Egipto y no cayó nada, hermanos, en la tierra de Gosén. Murieron los perros y los primogénitos, hermano, en Egipto, y Dios guardó a su pueblo en las tierras de Gosén. Las ranas estaban en Egipto y Dios guardó a su pueblo que estaba en la tierra de Gosén. Hermano, Dios ha hecho una diferencia. Amén, hermanos. Amén. Pero porque estamos cerca del Señor. Porque estar cerca del Señor cambiará nuestra actitud. Y Pedro estaba de lejos. Y cuando estaba todavía el Señor Jesús, antes de resucitar, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes y qué más. Y llorando. ¿Cambió su actitud? Sí. Mire, vaya a la palabra del Señor, al Evangelio de San Juan, capítulo 11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy, hermanos? Acercarnos más a Dios. Acercarnos
acercarnos más a Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga, ay, yo más cerca ya no puedo estar, pastor? ¿Habrá alguien que diga, o podemos estar un poco más cerca del Señor? Sí, podemos orar más, podemos hacerlo con más devoción, podemos hacerlo, hermanos, ahí con más entrega. Podemos decir, voy a hablar más personas de Cristo, voy a invertir más tiempo a las cosas de Dios. Esto es acercarnos más al Señor. No vaya, usted sabe este pasaje, Santiago 4, el versículo 8 dice, acercaos a Dios. ¿Y el qué, hermanos? ¿Se acercará a quién? A vosotros. Cuando usted se acerque más a Dios, hermano, usted obtiene más confianza. Cuando usted se acerca más a Dios, sirve más a Dios, entrega más al Señor, ora más al Señor, clama más, aprende a depender más de Él, hermanos. Mire, Dios empieza a proveer lo que nos hace falta, porque nos acercamos a Él. Dice, acercaos a Dios, y Él se qué, hermanos, Él se acercará a vosotros. Tiene el libro de San Juan, capítulo 11. Dice la Biblia, hermanos, que aquí el Señor Jesús tenía un amigo. Este amigo se llamaba Lázaro, y este Lázaro había enfermado, y le avisaron al Señor Jesús que su amigo, el que amaba mucho, estaba enfermo. ¿Tiene San Juan capítulo 11? Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ponga atención, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies. ¿Con qué, hermanos? Con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está, ¿qué, hermanos? Está enfermo. Oyéndolo, Jesús le dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y dice aquí, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y hermano, dice que acabo de hablar de Marta y de María. Usted se acordará esa historia cuando el Señor Jesús llegó a una casa y estaban estas mujeres, Marta y María. Y dice la Biblia, hermanos, que Marta estaba preocupada atendiendo a la gente que llegaba a donde estaba el Señor Jesús reunido. Y Marta va y le dice al Señor Jesús, Señor, ¿no te da pendiente que mi hermana está aquí sentada y yo esté sirviendo sola? Y el Señor Jesús dijo, ay Marta, tú tan afanada como siempre. Dice, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, hermano, Marta estaba atendiendo a la gente, haciendo los quehaceres, sirviendo. Pero María estaba a los pies de Jesús, estaba cerca. Y Marta estaba lejos atendiendo a la multitud que estaba donde estaba el Señor Jesús. Cuando muere Lázaro, hermanos, la que se acercó, la que enfrentó al Señor Jesús a cuestionarlo, ¿quién cree usted que fue? ¿La que estaba sirviendo o la que estaba a los pies de Jesús? ¿Cuál cree? ¿Por qué? Porque estaba como lejos, estaba retirada del Señor Jesús. Y la que estaba enfrente, ella no, escuchando al Señor Jesús, ella no lo enfrentó. Mire lo que dice aquí, San Juan capítulo 11, en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en donde, hermanos. ¿Quién enfrentó al Señor Jesús? Mire lo que sigue aquí, 21.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué dijo? Mi hermano no habría que. El estar cerca de Jesús determinará qué confianza, hermanos, tenemos en el Señor Jesús. Hermanos, en estos 10 años, casi 11, que llevo predicando y estar al frente de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Padre Eterno Izcahuala, hermanos, he perdido la cuenta de cuántas veces se me ha invitado a predicar un funeral. Y me han invitado a predicar en muchos lugares. Hermanos, pero hay personas que dicen: bueno, ¿y qué? ¿Estos hermanos de esta casa no sienten nada? Si no se murió cualquier persona, fue su hijo, fue su padre, fue su hermano, fue su madre. Y hermanos, y yo me ha tocado ir a predicar donde yo me quedo sorprendido de verdad. Como hermanos están con una confianza, hermanos. Dice: es que yo sé que mi hijo va a resucitar. Yo sé que mi muchacho va a resucitar. Yo sé que mi esposo va a resucitar, pastor. Y no es que no me tenga un dolor en mi corazón, pero yo sé que mi esposo está mejor donde está que ahorita donde si estuviera en esta tierra. Es que es la diferencia, estar cerca del Señor Jesús. Amén. En una ocasión, hermanos, un hermanito, su bebé falleció. Su bebé falleció y era un día, hermanos, que era muy frío por los días de enero, y hacía un frío, hermanos, y como que estaba lloviendo y había estado su niño enfermito. Y yo recuerdo, hermanos, que llegó con el féretro y venía caminando y su casa estaba así hasta adentro. Estábamos adentro varios hermanos y eran de las primeras predicaciones que yo daba, hermanos, en un funeral. Y dije: ¿qué voy a decir a este funeral? ¿Qué voy a predicar? Hermano, y el hermano venía cargando así su caja de su bebé. Ahí venía cargando su caja así, hermanos. Estaba lloviendo y estaba nublado, había poca luz. Y llegó el hermano y puso la caja de su bebé en la mesa. Y dijo: gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste tener a este niño. Oh, hermanos, fue una lección para mí. Porque sé la actitud que tiene alguien cuando está cerca del Señor. Un día, hermanos, se nos va a ser quitado algo valioso en nosotros. Y dependerá qué tan cerca estás de Jesús para ver qué decisión vas a tomar después de tu problema. Hay personas, hermanos, que en un problema se quitan la vida. Hay personas que en un problema le oran a Dios y le dicen: Señor, dame sabiduría para resolverlo. ¿Cuál será la diferencia? El estar cerca, estar lejos de Jesús. Hoy tenemos que aprender: me voy a acercar más a ti, Señor. Porque nos van a venir situaciones en esta vida. Estamos pasando situaciones difíciles, pero dependerá qué tan cerca estás del Señor. Si tú dices: estoy cerca del Señor, tenemos que cambiar nuestra actitud. Esos vicios, esas malas palabras, esos robos, esas preocupaciones, esas angustias, esas mortificaciones. Los cristianos tenemos que confiar en Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque de cualquier manera, si alguien se preocupa, no puede resolver nada. Si alguien tiene un problema o le pasa una situación y se pone a llorar, después de que llore, su problema sigue ahí, no se ha resuelto por las lágrimas. Pero si oramos, doblamos rodilla y confiamos en Dios, nuestro problema se puede resolver y Dios nos dará sabiduría, o Dios mandará a alguien. Porque como predicábamos la vez pasada, Dios siempre tiene a alguien para bendecirte. ¿Te crees, amigos? Amén. Quiero que vayan al libro de San Juan. Ya lo leímos, hermano. Ya lo leímos. Sí, ya lo leímos. Vaya al libro de Lucas 10 para respaldarle lo que yo le acabo de decir. De Marta y de María, que eran las hermanas de Lázaro. Y eso dependerá, hermanos. Pero Marta estaba allí muy afanada, y qué voy a servir, y a quién voy a atender, y hermanos, porque una estaba lejos y la otra estaba cerca. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sin duda que aquellos que están cerca de Él, porque lo han recibido. Amén, hermanos. Porque esa es una forma de yo darme cuenta qué tan cerca estoy de Jesús. Si yo lo sigo, si estoy involucrado en su obra. Tenemos que involucrarnos en la obra del Señor.
Tenemos que hablarles a otros de Cristo. Tenemos que demostrar ante otras personas que Cristo vive en nosotros. Amén, hermanos. Amén. De Lucas 10, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo, solo para respaldarle lo que te acabo de decir, aconteció que 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo? Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se qué, hermanos, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será ¿qué? ¿Quién enfrentó a Jesús? ¿La que servía o la que estaba escuchando? La que estaba escuchando. ¿Quién cuestionó a Jesús? La que estaba sirviendo. ¿Quién estaba confiando? ¿Quién se quedó en la casa? La que estaba a los pies de Jesús, porque creía sus promesas. Hermano, dice la Biblia que las promesas del Señor son verdaderas y que las recibimos en el sí y en el amén. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a estar cerca de sus promesas. Vamos a orar más. O hay alguien que diga: ay, ¿quiere que ore más, pastor? Acabamos de leer que tarde, mañana y a media tarde. Hay que aprender a ser agradecidos. Si usted recibe algo, es porque viene de la mano poderosa de Dios, ¿verdad? De salida a su esposo que va a trabajar: Señor, cuida a mi esposo. Que ya llegó, gracias, Señor. Que ya va a comer, gracias por esta sopita. Que ya vamos a dormir, gracias porque tengo una camita. Hermanos, hay gente que no tiene cama. Hay gente que se queja por su cama: ay, está rechina y sus resortes. Hay otros que te duermen en el suelo con cartones. Usted tiene unos platitos. Hermano, hay gente que no tiene nada, hermano. Usted tiene una cobija, tiene un lavadero, tiene un baño, tiene a su esposo, tiene a sus hijitos, no ha recibido ninguna mala noticia, tiene planes, tiene proyectos. Hermanos, eso es de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y hay gente que ya perdió la confianza en él mismo, que ya no quiere ni emprender nada. Es gracias a Dios, porque estamos cerca del Señor. Amén. Tiene esperanza de que las cosas se van a cambiar. Está batallando con los hijos. Dices: me voy a acercar más a Dios. Con eso termino. Vaya al libro de Santiago, hermanos, capítulo 4. Santiago, ya lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a respaldar con la palabra del Señor. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Acérquese más. Acérquese más. Amén, hermanos. Amén. Oren más, lean más, conságrese más. Por ejemplo, aquí el domingo éramos como 50. ¿O tan? Es que están orando, están leyendo, están clamando para que el mensaje y la palabra se queden en nuestros corazones. ¿Sí será? Qué complicado es, ¿verdad? Qué complicado. Están peleando, están haciendo de la comida. Ay, yo estoy cansado de trabajar, teniendo sus dedos ahí, descansando, levantaditos un ratito. Hermano, creo que es mejor escuchar palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 8, con esto voy a terminar. La invitación del hermano Dani. Dice las escrituras: acercaos a quién, hermanos. Acercaos a Dios, y Él se qué, hermanos, y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice, hermanos? Purificad vuestros ¿qué? Vuestros corazones. ¿Qué es lo que dice Dios? Acércate más. Acércate más. Lee más. Ora más. Que se active más tu fe. Y cuando vengan las adversidades, pues dice: yo sé qué hacer. Voy a confiar en Dios. Voy a hablar en el Señor y voy a esperar en Él. Amén. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Yo sé que fue un mensaje sencillo, hermanos, pero es palabra de Dios también. Amén. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador, venimos, Señor, a este lugar donde usted nos congrega como parte de su iglesia. Acabamos de ver esta historia, Señor, donde el apóstol Pedro
Horas antes había dicho: Señor, si me es necesario morir contigo, moriré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y cuando usted, Señor Jesús, fue tomado como un delincuente por aquellos soldados romanos y empezó su martirio, los insultos, los golpes, los discípulos, Pedro solo miraba de lejos. Y después ellos estaban tristes y llorando. Hermano, hermana, cada uno de nosotros sabemos qué tan cerca, qué tan lejos estamos del Señor. Pero creo que nos podemos acercar un poco más. Creo que podemos orar más, leer más, dar más testimonio. Creo que podemos confiar más. Creo que podemos hablarle más a otros del amor de Cristo. Creo que podemos consagrarnos más. Creo que podemos santificarnos más. Creo que podemos ser más obedientes, mejores padres, mejores hijos. Creo que podemos ser mejores cristianos. Eso es acercarnos más. Que no sigamos de lejos, que no tengamos un cristianismo ocasional, que no tengamos un cristianismo de solamente cuando hay problemas, que siempre estemos cerca del Señor, porque eso determinará nuestra actitud, qué solución dar a las adversidades. Señor, por mis hermanos que no vinieron, sea paciente, así como lo fue con nosotros, Señor. Sabemos que su venida no está lejos, su venida está cerca, y es necesario estar más cerca de usted, Señor. Por aquellos que no le conocen, por aquellos que enfrentan sus problemas sin usted, Señor, mande a alguien. Siga enviando, Señor. Síganos utilizando para llevar mensajes de salvación, para llevar buenas noticias, para dar esperanzas a aquellos que no las tienen, Señor. Oramos por la autoridad de esta colonia, Señor. Oramos por nuestro gobierno municipal, estatal, federal, Señor. Aún hay autoridades internacionales, Señor. Usted nos manda a orar por ellos, que se acerquen a usted, Señor, porque sin duda que usted tiene, Señor, la fórmula para esta situación tan complicada, Señor, tan difícil. Porque usted dice: acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes. El mundo está así, porque en muchos ni planes están de acercarse a usted. Muchos ni planes tienen de comprar una Biblia, menos de leerla. Muchos ni planes tienen de algún día ir a una iglesia. Pero aquellos que se acercan a usted, Señor, usted se acercará a ellos. Aquellos que están proponiendo y decir: es cierto, no voy a acercar más. Selle esa decisión, Señor. Señor, el día de mañana iremos al estado de Guanajuato a traer folletería, Señor, y a nuestros hermanos, Señor, que nos reciben. Cuida el camino, Señor. Oramos para que seamos librados de hombres perversos y malos, como dice su carta en Tesalonicenses capítulo 3, en la segunda carta. Porque no es de todos la fe, Señor, pero oramos, confiamos que por medio de la oración usted puede hacer cosas grandes. Gracias por esta familia, Señor. Gracias, Señor, porque han abierto las puertas a su palabra. Como fue la casa de Obed-Edom, donde estuvo el arca del pacto 3 meses, Señor. Fue prosperado. Sabemos que usted tiene el pago, la recompensa a cada hogar, Señor, donde le reciben, Señor. Habrá necesidades, habrá
cosas que falten en la despensa, en los hogares de estas familias. Habrá cosas que usted quiera quitar de ahí, gritos, pleitos, soberbia, vicio. Usted lo puede hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Se lo pedimos, se lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos.